Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a ver es el vector rotativo o fasor rotativo armónico. Y antes de ver específicamente ese tema, que es bastante teórico, quería verlo de una manera un poco más práctica, mostrándoles un generador de corriente alterna elemental, y de ahí entre todos podemos deducir por qué la corriente alterna tiene una forma senoidal, y ya vamos a ver que es inherente a cuestiones mecánicas. Entonces, una vez que entendamos cómo funciona un generador de corriente alterna elemental, vamos a ver lo que es el fasor rotativo o vector rotativo armónico. De ahí nos va a dar pie a que veamos lo que es el fasor eficaz complejo asociado, que son, ya vamos a ver, es una transformada del tiempo hacia la frecuencia, y son elementos que nos van a permitir resolver circuitos de corriente alterna. También en otros videos, estoy contando un poco en general lo que vamos a ver, pero en otros videos vamos a ver los componentes de corriente alterna, los componentes reactivos, como es ser un inductor y un capacitor, y cómo afectan en la tensión y en la corriente de un circuito. Pero bueno, ahora lo primero que vamos a ver entonces es un generador de corriente alterna elemental y por qué podemos deducir que la forma de señal de los generadores de corriente alterna es senoidal. Bueno, bien, acá yo fabriqué de manera bastante rústica un generador de corriente alterna elemental. En general en todos los gráficos que vemos, cualquier generador de alterna es una espira de un conductor que gira inmersa en un campo magnético. Esto lo vio Faraday, Michael Faraday, hace muchos años, y él vio que cualquier conductor que se mueve en el seno de un campo magnético se induce sobre ese conductor una fuerza electromotriz que genera una diferencia de potencial en sus extremos, que es capaz de crear una corriente eléctrica. Después también vio que cuanto más rápido se mueve, o dicho de otra manera, cuanto más rápida es la variación de ese campo magnético en ese conductor, mayor es la fuerza electromotriz que se induce en el mismo. Yo acá, en vez de hacer que la espira de alambre de cobre gire en el seno del campo magnético, lo que hice es dejar la espira quieta y que lo que gire sea el campo magnético, ¿sí? Así que la espira en relación con el imán, digamos, se podría decir que está girando. Igual es interesante ver que este tipo de alternadores, o sea que lo que se mueve es el inductor, digamos, es igual que en los alternadores de los autos. En el alternador de los coches, el bobinado inducido está quieto, está en la periferia, y en el centro se mueve el bobinado inductor. Y bueno, después con el regulador de voltaje regulan la corriente que circula por en vez de haber un imán permanente como hay acá, hay un bobinado. Entonces regulan la corriente que circula por ese bobinado, y así se gradúa el campo magnético que genera ese electroimán, y se puede regular la salida que se induce en el bobinado inducido que está en la periferia. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es conectarlo, este rústico alternador, a las puntas de un osciloscopio. En uno de los extremos del bobinado voy a colocar la masa, y en el otro el vivo. Este bobinado tiene 100 vueltas. Y bueno, estos son imanes de neodimio que son bastante poderosos.
Ahora vamos a ver la forma de onda en el osciloscopio. Bien, ahora voy a hacer girar el imán con la mano. Y como pueden ver, se genera una señal cuasi senoidal. No es muy redondita arriba. Yo creo que básicamente por la forma en cómo está armado. Y encima está todo con núcleo de aire. No hay un núcleo que ayude a que la fuerza del campo magnético se concentre en el bobinado. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que como yo lo hago girar de manera irregular, cuanto más rápido gira, primero la frecuencia es más elevada y la tensión, la amplitud de la señal aumenta. Porque como la variación es más rápida, se induce mayor tensión en los extremos del bobinado. Lo que voy a hacer ahora es conectar el eje a un mini torno, así yo no lo tengo que girar con la mano y vamos a ver la diferencia. Bien, ahora voy a prender el mini torno, va a hacer un poco de ruido. Pero bueno, ahí podemos ver que es bastante más estable la señal. Tiene una amplitud aproximadamente de 4 volt pico a pico y la frecuencia, como indica abajo en la pantalla del osciloscopio, es de unos 120-130 Hz. Bueno, imagínense que tenemos un radio de largo R que gira en este sentido. Y imaginémonos que le ponemos un marcador en la punta y mientras está girando vamos moviendo la hoja de papel. Lo que vamos a obtener es esta curva, ¿sí? Una curva de tipo senoidal. Por eso yo les decía que la forma de la onda es inherente al movimiento armónico mecánico de un alternador, que es algo que gira, ¿sí? Y bueno, desde que el hombre inventó la rueda, o descubrió la rueda, que creo que es el segundo descubrimiento más importante en la vida del hombre después del fuego, todo lo que puede lo hace hacer girando, digamos, o a través de movimientos que se pueden llamar armónicos, lo mismo que si fuera un movimiento oscilatorio, ¿sí? Hay un generador ahora que inventó la NASA, que en realidad es un generador muy viejo, que es un motor Stirling, pero hizo un generador que le llaman de Stirling de pistón libre, ¿sí? Que lo que hace es justamente un pistón, se mueve hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y en uno de los extremos colocan un imán y ese imán entra y sale de una bobina. Entonces la señal que se genera también tiene esta forma, ¿sí? Porque son movimientos oscilatorios, son armónicos. Lo mismo que esto, ¿sí? De hecho, el sistema mecánico biela-cigüeñal transforma este movimiento rotativo en algo oscilatorio, ¿sí? Rectilíneo. Entonces, tenemos este radio de longitud R que gira en este sentido, ¿sí? Y va barriendo un ángulo a una velocidad determinada. Entonces, la ecuación que describe esta curva sería I, que está en función del tiempo, va a ser igual a R, ¿sí? Que sería el pico, ¿sí? De la señal, por el seno de alfa. Ahora, fíjense lo siguiente. La velocidad angular, ¿sí? Como cualquier velocidad, es el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Acá, como es algo que gira, sería el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Y la vamos a llamar omega a la velocidad angular, y va a ser el ángulo barrido alfa sobre el tiempo, ¿sí? De acá podemos despejar alfa, que nos va a quedar que es igual a omega por t, ¿sí? Y esto mismo lo podemos reemplazar acá. Entonces nos va a quedar que la ecuación I en función del tiempo va a ser igual a R por el seno de omega t.
¿sí? Esta es la función general del vector rotativo o fasor rotativo armónico. Ahora bien, habíamos dicho entonces que la función o la ecuación general de esta curva es I en función del tiempo es igual a R por el seno de omega por T. Si al radio R, en vez de llamarlo R, fuera una tensión, ¿sí? La tensión alterna B corta en función del tiempo sería igual a la tensión pico, que sería el radio de este vector que gira, por el seno de omega por T. Y si este radio, en vez de ser una tensión, fuera una corriente, la corriente alterna I minúscula en función del tiempo sería igual a la corriente pico por el seno de omega por T. Entonces, como verán, acá aplicamos la forma general de esta curva a una tensión alterna o a una corriente alterna en función del tiempo, ¿sí? Es el valor pico multiplicado por el seno de omega t. Bien, nosotros en las circunferencias acostumbramos a medir los ángulos en grados, ¿no es cierto? Tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, perdón, y 360 grados. Pero también los grados se pueden medir en radianes. Y sería de la siguiente manera. Entonces, en radianes tendríamos, la vuelta completa tiene 2pi. Arrancamos en 0, acá tenemos pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi radianes. Es una revolución completa. Entonces, como habíamos dicho, la velocidad angular es el ángulo barrido en la unidad de tiempo. Entonces habíamos dicho que omega era igual a alfa dividido el tiempo, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. Si barremos una vuelta completa, pero expresada en radianes, alfa sería igual a 2pi, ¿sí? O sea, el ángulo barrido sería una revolución completa, 2pi radianes. 2pi radianes. Y si el tiempo recorrido, el tiempo utilizado, perdón, en dar toda la vuelta es igual a un periodo de la señal, lo cual es cierto, t es igual a t, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría que, si reemplazamos en la ecuación original, omega, en vez de alfa, voy a poner 2pi en vez de alfa, y en vez de t voy a poner el periodo, ¿sí? Entonces la velocidad angular del generador sería igual a 2pi dividido el periodo. Y ahora, si hacemos memoria, frecuencia era la inversa del periodo, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos 1 sobre periodo, entonces podríamos reemplazar esto que está acá, y nos quedaría que omega es igual a 2 por pi por su equivalente, que es f, 1 sobre periodo. Bueno, esto es fundamental saberlo. La velocidad angular de cualquier generador, o pulsación también se la llama, es igual a 2 por pi por la frecuencia de la señal, ¿sí? Entonces, la velocidad angular de cualquier generador es igual a 2 por pi por f.